Hola amigos de Contextos. De nuevo con ustedes Julio Ortega Tous. En esta ocasión la visita de un amigo que es médico, salubrista y también es dirigente político. Se trata de Carlos Sánchez. Bienvenido, Carlos. Hola Julio, gracias por invitarme a tu programa. Carlos, en una ocasión estuvimos conversando sobre algunas ideas que tú tienes para el programa de vacunación que ha sido bastante exitoso en la República Dominicana, que tenemos más de la mitad de la población con doble dosis y casi un 68-70% de la población con una sola dosis y una buena cantidad también con la tercera dosis de refuerzo, que fuimos de los pioneros en el mundo y en América Latina en iniciar este programa. Hubo mucha polémica al principio, pero finalmente los otros países que son, diríamos, aparentemente más inteligentes, como Israel, como los países de América del Norte, etcétera, han adoptado también la posición de la tercera dosis y la Organización Mundial de la Salud tuvo una preocupación, no tanto por el efecto de la tercera dosis, sino por la disponibilidad de vacunas para el resto del mundo, sobre todo el mundo pobre y en desarrollo. Pero la idea de Carlos era que nosotros debemos tener una estrategia con relación a Haití. Si comparamos los niveles de vacunación en Haití, que son ínfimos, con los nuestros, que son ya bastante avanzados, inclusive dentro de América Latina y en el mundo, estamos en una misma masa de tierra, en una misma isla. Esa idea, puedes compartírmela, por favor, para que podamos conversarla aquí con el público televidente. Sí, gracias Julio. Como tú has dicho, en República Dominicana hemos avanzado bastante en el programa de vacunación contra la COVID-19. Y pienso que República Dominicana ha manejado bastante bien la pandemia del COVID-19, a tal punto que tenemos hoy indicadores que nos hablan de que hay un cierto control ya de la pandemia en República Dominicana, por lo menos de la tercera ola, que se abrió en abril de este año. La de la Delta, ¿no? No. La variante Delta. No. Aquí todavía no hemos detectado la variante Delta, según las autoridades y las muestras que se han tomado. Pero aquí hubo una tercera ola producto de la apertura y la celebración de las festividades de Semana Santa. Esa tercera ola está cerrándose ahora, en este momento, con unos indicadores que nos hablan de que la tasa de contagio diaria y acumulada está cerca del 5%. Y es una tasa que nos indica a nosotros que va hacia el control, que va hacia abajo la transmisión del COVID en República Dominicana. También tenemos tasa de ocupación de cama bastante bajita ya, por debajo del 25% en UCI y por debajo del 25% en sala COVID. Pero la COVID y otras muchas enfermedades que están presentes, algunas de forma endémica en República Dominicana, son problemas que hay que abordarlos desde una visión insular. En este sentido, yo me he manifestado desde el principio de que supimos que ya la pandemia estaba en República Dominicana, que nosotros dominicanos teníamos que, además de hacer lo propio para controlar la enfermedad en el territorio nacional, teníamos que colaborar, teníamos que interactuar, teníamos que hablar con las autoridades sanitarias de Haití para que ellos también hicieran lo propio. En ese sentido, hoy día ya tenemos una gran brecha de diferentes formas en el combate a la COVID-19, tanto en el territorio haitiano como en el territorio dominicano. Y la brecha más importante es la que tú acabas de mencionar en cuanto al programa de vacunación que se ha aplicado. Porque aparentemente la pandemia del COVID no dio tan fuerte en Haití. Bueno, no sabemos.
porque según las cifras oficiales de la OMS. Las cifras que ofrecen las autoridades haitianas, que es la que después la OMS presenta. Pero si tú no rastreas, si tú no investigas, no encuentras datos. Eso es lo que pasa muchas veces en este tipo de enfermedad, porque ya se ha descartado un concepto que mucha gente venía enarbolando al principio, de que la COVID-19 podría afectar más a algunas regiones que otras en el planeta, o que también podría afectar más a una persona según el tipo del color de piel y algunas condiciones sociales, una más que otra. Eso se ha descartado bastante, con mucha claridad. Por lo tanto, sí, ciertamente en Haití es una población con menos comunicación que un país como República Dominicana o cualquier otro país de América Latina. Y ese hecho posibilita de que ellos hayan empezado más tardíamente la pandemia y con más lentitud. Pero las condiciones biológicas y la de ellos y nuestra es la misma. Por lo tanto, se supone que a esta altura ellos deben tener mucho más COVID que el que se reporta. En ese sentido, yo he insistido, primero, que el programa de vacunación que se implementara en República Dominicana tenía que vacunar a todo el que estuviera en el territorio nacional. Eso era lo primero, sea documentado o indocumentado, sea nacional dominicano o de otra nacionalidad. Y eso, bueno, se ha venido logrando. Ahora estoy insistiendo en que República Dominicana también debe colaborar con Haití a través de los organismos de las Naciones Unidas que trabajan el tema de salud, para que Haití también avance en su programa de vacunación. ¿Por qué? Bueno, hasta ahora todavía estamos en la fase aguda de la pandemia, o sea, no se ha pasado a la fase endémica, pero es probable que esto pase a la fase endémica en gran parte del mundo, en el planeta completo. Y en la medida que tú tienes un vecino como Haití... Y si endémica quiere decir que será permanente. Que el virus estará presente de forma permanente durante algún tiempo. Todavía no se ha declarado este tema, la OMS no ha declarado que la pandemia es endémica, pero es previsible que eso suceda. Entonces, si tú tienes un país con tanta comunicación como Haití, con República Dominicana, es probable entonces que nosotros vayamos teniendo brotes sucesivos en la medida que ellos no controlan la enfermedad. Por lo tanto, a nosotros nos conviene que la OMS, la OPS y nosotros y otros países del mundo colaboren con Haití para que ellos también tengan un plan de vacunación tan efectivo como el nuestro, y nosotros así evitar que la enfermedad vaya propagándose de allá para acá y de aquí para allá, y continuamente entonces no podamos tener un control efectivo de la pandemia. Esa es la tesis mía, que yo la he estado planteando desde hace más de un año. ¿Y cómo podría la República Dominicana, el gobierno dominicano, involucrarse en esa masificación, vamos a decir, del plan de vacunación en Haití? Mira, lo primero es compartir experiencia. República Dominicana es un país con muy buena experiencia en las campañas de vacunación. Yo he dicho muchísimas veces que el programa ampliado de inmunización que existe en República Dominicana, el PAE, es uno de los programas de vacunación más exitosos de las Américas. Más exitoso, y más de 40 años trabajando con mucho éxito. Nosotros hemos controlado muchísimas enfermedades en el territorio dominicano, que son enfermedades infectocontagiosas que se puedan controlar con la vacuna. Eso es lo primero que hay que hacer, colaborar con Haití en el intercambio de experiencia. República Dominicana tiene muy buenas condiciones para eso. Lo segundo que podríamos hacer nosotros es que, bueno, exigirle a la OPS, a la OMS y a los gobiernos que han estado presentes en Haití por muchos años que tienen que facilitarle las vacunas. Y bueno, entonces nosotros ahí, con la experiencia, ayudar. Recientemente se informó que en el marco del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, ellos donaron, sí, o reservaron, creo que 750,000 dosis para Haití, pero el gobierno de Haití los rechazó. Bueno, hay que buscarle la vuelta al tema, porque era la vacuna que le estaban dando, que no creo conveniente mencionar, ellos la objetaron, pero hay que buscarle la vuelta. Estados Unidos ahora tiene un sobreacaparamiento de vacunas
Pfizer y Moderna y Johnson Johnson. Y están todos los días guardando más vacunas. Entonces tienen una especie de botín. Ellos pues muy bien. Y no solo Estados Unidos, Canadá, Francia y todos que van ahora a la tercera dosis. Todos esos países ya la programaron para septiembre. En el caso de Estados pero Unidos, aún así tienes vacuna de sobra. Sí. Entonces, bueno, vamos a buscarle la vuelta. Vamos a buscarle la vuelta porque también hay que reconocerle derechos a ellos, de que si ellos no quieren que sea ese tipo de vacuna, puede ser otra. Nosotros también hicimos algo no igual, pero nosotros estamos complementando la tercera dosis de vacuna con una vacuna distinta a las dos primeras. En el caso nuestro fue que el contrato original con esa misma firma, yo no tengo por qué no decirlo, con AstraZeneca, que hizo el gobierno dominicano, quedó mal. Lo incumplió. La firma lo incumplió. Totalmente. Inclusive con pagos que habían sido hechos por adelantado. Totalmente. Después, para poder implementar el plan, tuvo que recurrir a una vacuna que no estaba prevista en el plan nacional de vacunación, que es la Sinovac, una de las que se fabrica en China. Las que se fabrican en China, que son varias, que es la que más se ha usado en América Latina. Así mismo, en toda América Latina. Y en el mundo entero. Porque solamente cuando ellos vacunan en China son millones y millones. Pero, dejando fuera China, en América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, Argentina, han usado de forma masiva Sinovac, con buenos resultados. Con buenos resultados porque ha estado disponible, porque los chinos se la han vendido, no, sí. no que la regalan. No, la venden. Y después se firmó un contrato con Pfizer, BioNTech, es una firma, es un consorcio norteamericano-alemán. Así es. Mediante el cual se van a adquirir unas cantidades importantes de dosis. 10 millones específicamente. 10 millones, las cuales ya se están aplicando. Sí, así es. De hecho, yo tengo personas relacionadas que se vacunaron tarde, porque yo me vacuné al segundo día de iniciar el plan. Y las dos dosis que tienen son de Pfizer también. Muy bien. Entonces, pero la dosis de refuerzo que se está poniendo, no sé si podría ser de la misma Sinovac o es de Pfizer. No sé qué se está usando aquí, podría ser cualquiera de las dos. Podría ser Sinovac, podría ser Pfizer o podría ser AstraZeneca. La idea que guió a la autoridad dominicana fue hacer la mezcla, que es un principio correcto. Como dicen. Sí, que es un principio correctísimo. Muy bueno, muy buena idea. Porque en teoría, digo en teoría porque no hay un estudio que, digamos, que avale este principio ahora, en este momento, de que si tú mezclas dos vacunas de dos métodos distintos, te produce una mejor respuesta ante el virus de la enfermedad. Pero sí, en teoría se describe que es muy posible, porque tú estarías atacando el virus desde dos posiciones distintas y con dos mecanismos distintos, y por lo tanto eso se debe producir una mejor protección al paciente en cuanto a cobertura de inmunidad. Entonces, en teoría es muy bueno. Pienso que es lo mismo que van a hacer en todas partes del mundo. En Francia se empezó eso antes que nosotros empezaron a hacer esas combinaciones de mezcla de vacunas de dos métodos distintos para lograr subir la protección de los pacientes. Y parece que... Y todo indica que ha sido exitoso en el caso nuestro, porque, como tú dices, los contagios han bajado, ya hay demarcaciones que cuando llegan a un 70% de vacunación de la población meta, que es la población adulta, más de 18 años, ya eliminan el toque de queda. Sí. Y la gente se ha tirado a la calle. Sí, claro, porque está harta de un año y medio. Está en las calles. Ahora mismo hay dos demarcaciones nada más. Sí. Que son la Altagracia y el distrito. Y el distrito. Que tienen 70% o más. Así es, de la población con la segunda dosis. De la segunda dosis ya vacunadas. Así es. En la medida en que otras
provincias, creo que es a nivel provincial la definición, llegan a ese 70%, algunas están en 68, 67. Así es. Santiago, creo. Sí. Y Puerto Plata. En esa medida se van levantando también muchas de las restricciones actuales, sobre todo en términos de horarios. Así es. El toque de queda se levanta. Se levanta el toque de queda y por lo tanto la actividad vuelve a cierta normalidad. Porque no es a total. Así es. Bueno, en todo caso, estaba yo pensando, hablando de tu idea de inmunizar la isla completa, que las condiciones actuales en Haití, después del asesinato, primero con una situación de violencia extrema, de contestación política de la oposición al gobierno y luego de asesinato, de inseguridad muy fuerte, y el asesinato del presidente Jovenel Moïse en circunstancias todavía hoy, a más de un mes de sucedido, no aclaradas, a pesar de que han habido investigaciones no solamente de la policía de Haití, sino del FBI y de la policía de Colombia, que tiene bastante experiencia en esto. A eso le agregamos ahora un terremoto en la península sur de Haití, que hasta ahora oficialmente hay 2.200 fallecidos en las localidades de Los Cayos y de Jeremí, pero que aparentemente, y recientemente salió un informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que ellos tienen un sistema que calculan el lugar, la densidad poblacional, el tipo de construcción que hay y los otros elementos, y proyectan una cantidad de muertos. Y aparentemente la proyección que tiene el Servicio Geológico de los Estados Unidos con relación a esta situación es mucho más de lo que dicen las cifras oficiales. Es decir, que hoy, y además de eso, la tormenta, ¿cómo que se llama? Grace, que después se hizo un ciclón en México, categoría 3. Sí, volvió a ciclón. Nosotros tuvimos la suerte de que se degradó. Cuando pasó por aquí, entró como tormenta tropical. No, menos. Estaba depresión tropical. Sí. Entonces después, cuando llegó precisamente pasó por encima de la península sur de Haití, volvió a ser tormenta y causó también muchas inundaciones. Está en Estados Unidos ahora. En México, creo, ¿no? Sí. Ya salió de México. Sí, está en Estados Unidos. El asunto es que ha habido toda una acumulación de acontecimientos, tanto políticos como naturales, que evidentemente lo deseable sería que le pusieran atención al tema de la pandemia, pero yo creo que lo más lejos que ellos tienen ahora es ponerle atención a eso. Es decir, con esta destrucción que ha causado en la parte sur de Haití, lo que están pidiendo es primero ayuda humanitaria de urgencia, médica, medicamentos, hospitales de campaña y comida. Comida porque la gente se ha quedado sin accesos. Entonces, yo creo que es una idea bastante acertada el tema de fortalecer nosotros la posibilidad y que podamos poner a su disposición nuestra experiencia para que la campaña de vacunación sea masificada en el caso de Haití. Entonces, la situación en ese país... Pero hay alternativas, Julio. Por ejemplo. Si bien cuando yo hice la propuesta todavía no había ocurrido
Ni el Ni el asesinato, asesinato, ni el terremoto, ni las tormentas, Sí. que ha complicado bastante la situación de Haití y ha creado nuevas necesidades, ¿verdad? Sobre todo esas que tú acabas de enumerar una por una. Ahora, si República Dominicana va a hacer donaciones de medicamentos, yo propongo que también se incluyan vacunas. No solamente en este caso, vacunas para el combate a la COVID-19, sino otros tipos de vacunas también. Sí, el paludismo. Al paludismo, para Difteria. todo, difteria, tosferina, la penta, sarampión, todas las que podamos nosotros donar. Porque, como te decía ahorita, el concepto sigue estando ahí. Hay problemas de salud entre ambos países que son insulares. Entonces está ahí. Cuando los ayudamos a ellos, les estamos dando una ayuda efectiva. Pero también eso hace sinergia con el sistema nuestro y nos ayuda a nosotros. Además, crea condiciones para que el proceso de vacunación en ese país siga adelante. Porque esa es la idea. Tú tienes que sembrar un sistema, unos métodos de trabajo, adiestrar un personal y eso se queda ahí. Y eso sigue ayudando en el futuro en determinadas situaciones que se vayan presentando. Naturalmente, el contexto ha cambiado, como tú has dicho, pero hay otras regiones también que hay que atender en otro sentido. Y la cuestión es no olvidarnos del tema, no olvidarnos del tema y darle la mayor importancia necesaria, porque a República Dominicana y al mundo le conviene, al mundo, es que el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad que llamamos la COVID-19, hasta tanto no esté controlado en todas partes, no está controlado en ningún lugar. Esa es la situación. Bien, tenemos que ir a una pausa y volvemos de inmediato, pero me gustaría que ya viniéramos al, como decía antes, un noticiario de los años 60 y 70, al frente local. Muy bien. Bien, amigos, continuamos esta conversación con el doctor Carlos Sánchez, que además de ser médico salubrista, también es dirigente político. Él es el secretario general de la Alianza por la Democracia y además, en esa misma condición, es diputado al Parlamento Centroamericano, el Parlacén. La Alianza por la Democracia participó en las elecciones pasadas del año 2020 en alianza con el PRM y apoyaron la candidatura del presidente Luis Abinader. En ese sentido, acaba justo de pasar un año de la toma de la juramentación del presidente Abinader. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen? Primero, de su alianza y segundo, de los resultados globales de la acción del gobierno. Bien, mira, vamos a entrar por la segunda parte para terminar en la alianza, que es más particular. Sí. Yo pienso que el presidente Luis Abinader y todo su gobierno se enfocaron a trabajar lo que nosotros hemos llamado en la Alianza por la Democracia los anhelos del pueblo dominicano. Pero el gobierno se ha enfocado en trabajar 3 anhelos fundamentalmente. ¿Cuáles son esos 3 anhelos? El primero, el anhelo de que en nuestro país exista una democracia fuerte, institucional, con capacidad de mantener un sistema político que ayude al desarrollo de los sectores sociales. Ese es el primer anhelo. Hay un segundo anhelo en el pueblo dominicano que se ha despertado en los últimos años, que es el anhelo de justicia y de combate a la corrupción y la impunidad. Y el tercer anhelo
de todo pueblo, y nosotros no somos la excepción, es el anhelo de bienestar social. En ese sentido, yo pienso que en un primer año de gobierno, el presidente Abinader y su gobierno han avanzado en elementos que tienen que ver con los dos primeros anhelos. El primer anhelo, el de fortalecimiento de la democracia institucional, y ahí tú puedes incluir un poco, tiene que ver con esto. Primero, la posibilidad que tuvimos este bloque de desplazar al PLD del gobierno y a Danilo del gobierno. Ese es el primer elemento positivo, porque ya era un gobierno, el gobierno de Danilo, que se estaba encaminando a que todas sus ejecutorias y fueran haciéndole mella a la democracia dominicana. Ese es el primer elemento positivo. El segundo elemento es que Luis también y su gobierno han abierto la posibilidad de fortalecer la independencia de los poderes del Estado. Y pienso que eso es muy importante. Cuando Luis Abinader abre la posibilidad de que se crea una Junta Central Electoral con personas, independientes a los partidos políticos, que no hubo tanta lucha como en años pasados, que había un ajetreo por quién iba a formar parte de la Junta Central Electoral, que será de mi partido o del otro partido. Ahí se creó una condición para que, sin todavía modificar reglas o leyes, se pudiera llegar a un acuerdo donde las personas que están ahí se supone que son independientes. Pero lo hizo también con la Cámara de Cuentas, pero lo hizo también con el Tribunal Superior Electoral. Y un elemento sumamente positivo que tiene que ver con este tema y el otro anhelo, el segundo anhelo, es que puso al frente de la justicia, del Ministerio Público. Del Ministerio Público, en este caso, el Ministerio Público, a una persona que también se supone que es independiente. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hemos avanzado. Todos esos beneficios se van a ver a mediano y largo plazo. Sobre todo, si hacemos lo que el mismo Luis propuso ahora en su discurso de hace 2 o 3 días, cuando él dijo, esto no puede venir hacia atrás, esto tiene que venir hacia adelante, y para eso hay que hacer las modificaciones que sean necesarias para mantener en el país la posibilidad de que todas estas instituciones no sean manejadas como se hacía antes, con control de los partidos políticos. Eso lo veremos más adelante. Bueno, el segundo anhelo, el anhelo de justicia, bueno, es el que tiene al gobierno. De justicia económica. No, justicia justicia, lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad, la transparencia. Bueno, ese elemento yo pienso que es el elemento que más beneficio le ha dado al gobierno de Luis Abinader, porque encausar, enjuiciar a exfuncionarios que tuvieron la indelicadeza de meter la mano tan profunda en el erario público, bueno, eso le ha dado la posibilidad de que hoy algunas encuestas coloquen al país, ese problema lo coloquen en último lugar, como que un problema que ya prácticamente no existiera en República Dominicana. Esa es la percepción que tienen los dominicanos según las encuestas que se han recogido. Ese hecho, yo pienso que hay que continuarlo mediante la transformación, realizando las transformaciones que sean necesarias en las leyes, en las estructuras del Estado, para que sigamos teniendo una justicia independiente y que cada cierto tiempo también se puedan revisar las actuaciones de los funcionarios públicos. Bueno, el tercer anhelo es el anhelo de bienestar. Yo pienso que, dado la condición en que Luis encontró el país con una pandemia en curso, con una situación económica producto de la misma pandemia, indeseada, es un proceso que se ha iniciado, pero que todavía está muy verde. Luis ha iniciado la construcción de muchas infraestructuras, ha iniciado programas de bienestar social, colectivo, pero todavía no se han hecho las transformaciones que son necesarias, que garanticen que la desigualdad social que se vive en nuestro país y la pobreza vaya cambiando y se vaya eliminando. Todavía eso está, en veremos qué va a pasar. Esos son los retos que tiene este gobierno por delante, un reto sumamente importante, porque ahí es que
estriba el gran problema de la sociedad dominicana, en la gran desigualdad que existe, en la pobreza que existe, en el desorden muchas veces que tenemos en muchas instituciones, en la falta de salud, en la falta de educación de calidad y en muchísimos otros aspectos. Ahí es que están los retos del gobierno y él lo ha planteado en su discurso. Vamos a hacer las transformaciones que sean necesarias, pero hay que ver cuál es el carácter de esas transformaciones. Sí. El presidente, una de las cosas importantes que planteó fue la modificación de la Constitución actual y prometió enviar un proyecto en ese sentido, centrado fundamentalmente en los mecanismos para garantizar constitucionalmente la independencia del Ministerio Público, es decir, desde la Procuraduría General hacia abajo, todo el sistema de fiscales y de procuradores fiscales, y también crear, entiendo yo, un mecanismo donde la determinación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, que son electos. Y la Junta Central Electoral. Pero la Junta es electa por el Senado todavía. Sí. Que son electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, en la cual participa el propio presidente de la República, políticos de gobierno o de mayoría parlamentaria y el de oposición mayoritario en las dos cámaras. Probablemente podría pensarse en un sistema más permanente y más equilibrado. Y más autónomo de las decisiones políticas. Porque sacar al procurador puede ser una medida importante, pero en la medida que el procurador es nombrado por el presidente. Pero hay muchas experiencias a nivel internacional en la cual la elección tanto de los jueces de las cortes y la elección del Ministerio Público se hace por mecanismos mucho más independientes del poder político. Pero el planteamiento del presidente, me parece a mí, abre un tema que se vincula con otras cosas. Por ejemplo, el tema del derecho al aborto de las mujeres, entre otros, que con razón o sin razón, los sectores más conservadores dicen que eso está prohibido en la Constitución. Entonces, hay sectores del PLD y del danilismo que se ha planteado que quieren usar esta ventanilla para rehabilitar políticamente al expresidente Danilo Medina. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo con la reforma de la Constitución y de qué forma hacer esa reforma de la Constitución? Estamos de acuerdo con una reforma a la Constitución de la República para que esta sea una reforma que beneficie más la democracia. Y esos elementos que tú mencionabas, Julio, yo pienso que si nosotros logramos ahora, mediante vía de la reforma constitucional, mantener una mayor independencia del Ministerio Público, de la escogencia de esas altas cortes, vamos ganando en cuanto a democracia en la República Dominicana. Y nosotros apostamos a eso, en la Alianza por la Democracia. Ahora bien, se podrían ver otros temas, pero para ver esos otros temas habría que buscar un consenso. ¿Y con quién buscar ese consenso? Ese es el problema básico. Hoy día, tanto el PLD ha hecho un enfoque y la Fuerza del Pueblo ha hecho otro, que son opuestos y distintos. Habría que ver si el PRM, encabezado por Luis Abinader, tendría fuerza suficiente para o imponer o negociar con uno de esos sectores elementos positivos de la reforma constitucional y no elementos que nos lleven a nosotros a transitar caminos pasados que lo que trajeron fue
muchas dificultades. Eso habría que verlo. La única forma que yo veo también para reformar la Constitución, Julio, es vía el mecanismo que establece la propia Constitución ahora mismo. Lo ideal fuera hacer una constituyente por voto popular. Eso sería lo ideal. ¿Y qué lo impide? Bueno, las fuerzas políticas que hoy están en el propio Congreso. Eso es lo material, eso es lo práctico, lo que prácticamente... Una cosa es constatar que las fuerzas conservadoras o tradicionales, como se les quieren llamar, no quieren la reforma o quieren una reforma a su medida, como si fuera un sastre. Y otra cosa es el planteamiento político, es decir, cuál es la vía más idónea, aunque encuentre dificultades. Sería una reforma pactada en el Congreso o, como tú acabas de decir, la elección de una asamblea constituyente en la cual la democracia decida quiénes y qué cosas se incluyen o no. Ese es el mejor camino. Eso está pasando en Chile ahora. Sí, está pasando en Chile. Está pasando en Perú. Ya pasó en Bolivia. Así es. Ya pasó en Ecuador. Está siendo planteado en Colombia en un momento Colombia. también. En Colombia en el 91, pero estaba planteado de nuevo una constituyente. Así es. Por Gustavo Petro. Así es. Y así como esa, hay otros casos en la región en los cuales la Asamblea Constituyente, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ya pasó en Venezuela, se me olvidó decirlo. Eso fue en el 99. Sí, unos cuantos años. Hace ya más de 20 años. Entonces, por eso te digo, una cosa es que la realidad te diga que las correlaciones de fuerza o de debilidades no te permiten imponer la elección de una asamblea constituyente, sino ver la realidad que se podría hacer o se va a hacer a través de un pacto a nivel congresional. Y otra cosa es el planteamiento político de cuál es la vía idónea. Tenemos que ir a una pausa y vamos a seguir hablando del tema de la agenda política del país. Correcto, muy bien. Volvemos. Bien, amigos, aquí estamos de vuelta en la entrevista, conversación, intercambios con el buen amigo Carlos Sánchez, diputado al Parlacén, Parlamento Centroamericano, y miembro, secretario general de la Alianza por la Democracia, APD. Ahora mismo hay cierta ebullición en torno a algunos temas que no necesariamente están ligados con la coyuntura política, pero se ha abierto una discusión muy fuerte sobre el modelo de la seguridad social. Y de hecho, la propia ley indicaba que a los 15 años de existencia de esta ley, ya tiene 20, debía revisarse en su integralidad esta ley, la 8701. Se ha creado una coalición ciudadana, sindical, vamos a llamarle, que se llama Coalición por la Seguridad Social Digna, que plantea la eliminación de las AFP para administrar los fondos aportados por trabajadores y empresarios para las pensiones que nunca han aparecido de los trabajadores, y también el sistema de salud que se organiza en torno a las administradoras de riesgo de salud, las famosas ARS, que son empresas privadas que buscan, vamos a decir, maximizar su lucro, porque son empresas que buscan ganancias en base a una actividad que es esencial para la vida de los seres humanos en sociedades modernas, que es el sistema sanitario.
se ha planteado crear un sistema, esta coalición plantea crear un sistema de pensiones solidario, como se llama, de reparto, que todo trabajador, inclusive todo ciudadano, como en el caso de Bolivia, tengan derecho a una pensión, aunque sea una pensión básica, que los porcentajes con relación al último salario sean más realistas. Ahora mismo está entre un 22% aproximadamente. Lo que sería, porque todavía no ha entrado, faltan 13 años todavía, para que aquel que desde 2003 está cotizando sin fallar tenga una pensión de un 22% de su salario. Y bueno, ya expliqué un sistema de salud universal, público y sin restricciones, sin planes mínimos. Tú que eres médico y además te has interesado mucho por estos temas de la seguridad social, ¿qué tú consideras de estos planteamientos? Bien, pienso yo creo que, Julio, hay que aprovechar el planteamiento que hizo el presidente Luis Abinader en su discurso de días pasados, donde hablaba de que el país tiene que abocarse a unas 12 reformas. Y dentro de esas 12 reformas, él habló de la reforma de salud y de la seguridad social. Yo pienso que hay que aprovechar eso, porque no podemos pensar que República Dominicana pueda hacer una reforma financiera sin que tenga o exista o se dé un cambio de modelo, por lo menos en la atención de la seguridad social y la salud. No puede darse. Y de ahí que yo hablaba ahorita del carácter de la reforma. ¿Para qué la reforma? Que exista esa coalición que tú has mencionado es bueno, es fabuloso. El tema ha venido de menos a más. Hace unos 2 o 3 años nadie se interesaba. Cada vez tenemos más gente y más agrupaciones políticas y sociales interesadas en el tema. En ese sentido hay que fomentar el debate, la discusión y la unidad para consolidar una sola posición, articular bien, sin sectarismo, para ponernos de acuerdo en eso que tú acabas de decir, en cómo debe ser la salud del pueblo dominicano a partir del régimen de seguridad social, que debe ser, como tú dices, universal, de calidad. Muchas veces yo veo a los compañeros hablando del sistema y no hablan de la calidad, que es lo básico. Eso es lo básico. De calidad, gratis, porque ya nosotros estamos pagando impuestos por otras vías y lo vamos a pagar con esa reforma fiscal. Claro. Entonces tiene que ser gratis y donde el catálogo de enfermedad cubra todas las enfermedades. Claro. Porque ahora, ¿tú sabes lo que sucede ahora? Las enfermedades mentales no están en el catálogo que cubre la seguridad social y son las principales en este momento a partir de la pandemia. Está descubierta la población, pero no cubre los medicamentos. Tampoco. Entonces, tenemos una población muy enferma, muy enferma. Entonces, nosotros celebramos y vamos a participar en ese movimiento que tú acabas de mencionar, con propuestas concretas acerca de nuestra visión de la salud y de la seguridad social, para que podamos articular, para no crear condiciones que debiliten ese movimiento. Hay que apostar a que seamos bastante fuertes y que si hay un debate acerca de la reforma como actores políticos y sociales, ese actor que se está formando sea único y pueda tener fuerza a la hora de presentar sus propuestas. ¿Qué sentido tienen las AFP y la ARS? ¿Qué sentido tienen? Ganar dinero. Pero nosotros que tenemos que virar ese sentido. La salud es un derecho.
Toda reforma en este momento tiene que estar guiada por los derechos ciudadanos. Claro. Toda reforma. Que lo dice la Constitución. Que lo dice tiene que estar guiado por los derechos. Es por ahí que vamos. Y ese es el carácter fundamental que hay que dársela a esta reforma, para que nosotros podamos cambiar el modelo que estamos viviendo, que es un modelo muy injusto, muy excluyente, que crea más riqueza en un pequeño grupo y pobreza en grandes masas de la población. Entonces, por ahí tenemos que enderezar la cosa. No estamos opuestos a una reforma fiscal siempre que ella sea progresiva. Exacto. Progresiva y que beneficie más a los sectores populares y a las clases medias y que tome del dinero de las grandes fortunas. Okay. Hay un aspecto que yo no quería terminar el programa sin tratarlo contigo. Tú estuviste recientemente en la toma de posesión del presidente Pedro Castillo en Perú. Así es. Y ese es un acontecimiento que evidentemente modifica el panorama político de la región, máximo cuando tenemos procesos tan importantes a la vista como son las elecciones en Brasil, las elecciones en Colombia, esas dos fundamentalmente, que ya son una es ahora en... el año que viene. El año que viene son las dos. Las dos son el año que viene. Al principio del año que viene. Al principio, sí. Entonces, ¿cómo? Y la de Chile. La de Chile, es sí. la que me faltaba. Sí. Ya eligió la Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente está haciendo la Constitución y luego de la Constitución vienen las elecciones de las autoridades, las nuevas autoridades, para aplicar esa nueva Constitución. ¿Cómo ustedes ven la evolución política en la región, tomando en cuenta gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador, el de Pedro Castillo, el de Luis Arce, y como parecería que se está entrando en lo que podría llamarse una nueva oleada de gobiernos progresistas o 2.0, vamos a llamarle, si la comparamos con la que hubo a partir del 99 con Chávez, después Lula, después Evo, después Kirchner, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes ven la coyuntura? Es decir, ¿vamos hacia un empeoramiento de la correlación de fuerza o hacia una situación de mejoría? También hay que tomar en cuenta que las fuerzas retardatarias están ahí y operan. Claro, así es. Como sucedió recientemente con el tema del canciller Bejar. Así es, así es. Bueno, evidentemente que en América Latina hay de nuevo las fuerzas progresistas están retomando el control de los gobiernos. Y ese cambio en la correlación de fuerza favorece fundamentalmente el pensamiento latinoamericano. Y tú has mencionado los gobiernos que recientemente han asumido el control del poder, que son de izquierda, ¿verdad? Y la posibilidad de que en un plazo no mayor de 1 a 2 años también se sumen otros gobiernos de izquierda, como el caso de Lula, que parece que las encuestas están posicionándolo al frente de todos los candidatos con un margen bastante bueno. El caso de Petro, en Colombia igual, en Chile parece que puede suceder lo mismo también, aunque todavía no se ha definido bastante el panorama todavía en Chile. Todo indica que posiblemente estas corrientes de izquierda que asuman los gobiernos podrán reiniciar las transformaciones que muchas de ellas quedaron a medio palo, y podríamos entonces tener una situación totalmente distinta a la que vivimos hace 5 años atrás. Nosotros lo celebramos eso, en la Alianza por la Democracia. Yo estuve ahora, como tú dijiste, en Perú, en la toma de posición de Pedro Castillo. Él nos invitó a nosotros como organización política. Pude hablar con él unos cuantos minutos, con la vicepresidenta también,
intercambiamos opiniones sobre diferentes temas y veo que es una persona muy progresista e interesada en temas sociales y de buen corazón. Ahora, tú sabes que en Perú hay una derecha muy dura, una derecha capaz de todo, que lo que ha querido evitar desde el principio es que Pedro Castillo asuma el poder. Y ahora está tratando de evitar que él forme gabinete. Y está también tratando de dar un golpe de Estado desde el principio, o golpes suaves. Sí, sí. Lo que hicieron con el canciller fue un golpe de Estado, un mini golpe suave, porque lo hizo directamente la Marina de Guerra. Sí. Llevó una carta al primer ministro. Eso es un golpe de Estado. Le dijo, mira, este hombre nosotros no lo queremos. Oye, la Marina de Guerra se sujeta al poder civil, claro, o al revés. Entonces eso fue un golpe de Estado. Ellos van a seguir incidiendo en eso. Pedro Castillo no es una persona de mucha experiencia política. Él tendrá que hacerse acompañar de personas con experiencia política, aprovechar que acaba de ganar para hacer las transformaciones al principio, no al final, fortalecer su gobierno para que pueda darle beneficio a la población que votó por él. Hacia ellos es que hay que responder. Hay que responder a la gente. Si no responde, va a fracasar. Claro, responder a la gente que está en los cerros. Porque en Lima, como tú sabes, hay una lucha ancestral entre el viejo virreinato de Lima y las poblaciones ancestrales originales que están colocadas en la sierra, que fue lo que votaron por él, en 70-80% de los votos. La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, exactamente, por ahí fue que bajó la cosa. Entonces, vamos a ver qué va a pasar ahí. Nosotros apostamos a que no se produzca el golpe de Estado contra Pedro Castillo, que la derecha que está impulsando desde el primer día. El día de toma de posición de Pedro Castillo, estábamos ahí junto con él. Ese mismo día había al frente del centro donde él fue a recibirnos a todos nosotros una manifestación de los fujimoristas. Ese mismo día. Bueno, esa es la situación que se está viviendo en América Latina. Ha sido una grata conversación con Pedro Castillo, te iba a decir, con Carlos Sánchez, dirigente médico, salubrista y dirigente político de la Alianza por la Democracia. Será en otra ocasión. Muchas gracias.